Ahora sí. Buenos días a todos. Les Buenos doy... días. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, sigo sin verlo a ustedes, pero ustedes, hace tiempo que ustedes no nos veían. Espero que Primero, todos se en las encuentren clases, sí, bien. las primeras. ¿Cómo? En las primeras clases yo las grabé con mi augusta figura ahí al lado, pero ahora las últimas no. Sí. Bueno, vamos a partir con la revisión del test. Hace una revisión súper rápida para que vean en qué se equivocaron. ¿Dónde está esto? Ahí está. Ahí no sé si lo ven. ¿Se ve, cierto? La evaluación. Ya. Bueno, la primera pregunta, no sé si estaba en orden, ¿eh? No creo que esté en orden, pero la pregunta en realidad que decía, la aplicación de calor sin control de temperatura instrumental, debe estar prohibida en la siguiente patología: contractura, hematoma organizado, no porque dijimos que sí se podía aplicar calor ahí, tendinosis, se puede, artrosis y el Alzheimer. ¿Y cuál es la razón? No se olviden que el control instrumental, o sea, si no tenemos termómetro, y una persona tiene algún deterioro desde el punto de vista cognitivo en el cual pudiera afectar su sensibilidad y su percepción, está contraindicada la aplicación de calor terapéutico. ¿Ya? Recuerden que solo tenemos los mecanismos subjetivos para determinar la cantidad de calor en estos casos. Entonces, ahí está prohibida la aplicación. El principio de Arndt-Schulz tiene relación con el control neurovegetativo. ¿Por qué va a ser el control neurovegetativo? Esa es la ley de Ricker, ¿ya? El ángulo de radiación, eso es la ley del coseno, las contraindicaciones de calor no, la remoción de los catabolitos tampoco, era otra opción. ¿Por qué? Porque hace referencia al estímulo, a la cantidad de estímulo físico y a la respuesta fisiológica, ¿ya? Anchur nos dice Ya el estímulo. que a mayor estímulo físico, mayor es la respuesta fisiológica. ¿Y cuál es la máxima respuesta fisiológica que puedo tener? La destrucción celular, ¿ya? La radiación infrarroja tiene como característica el color rojo. Transmitir el calor por conducción, no, porque sabemos que es por radiación. Bueno, el color rojo porque obviamente si hay infrarrojo no se ve, ¿ya? Y la acción sobre los transductores biológicos tisulares por fototermia, perfecto, esa es. El efecto ionizante, no, porque es una radiación no ionizante. Y el efecto fotoquímico que produce, tampoco. Entonces, la acción sobre los transductores en relación a la fototermia, el efecto fototérmico. En el efecto Joule, el calor resultante está directamente relacionado con la intensidad de la corriente. ¿Ya? ¿Se acuerdan la fórmula? Calor es igual a, está directamente relacionado con la intensidad al cuadrado por la resistencia por tiempo. O sea, Q es igual a I cuadrado por R por T por 0,24. ¿Cierto? La mayoría la tenía correcta en todo caso. Así que no me voy a detener en leer las otras que no eran. La ley de Ricker, o ley del peldaño, como ya la conocen, tiene relación directa con, como dice ahí, la acción de la vasoconstricción y obviamente la vasodilatación en relación al estímulo térmico. La velocidad del recambio circulatorio no es velocidad de recambio circulatorio, no es una medida que no importe. El incremento de la fagocitosis, no, porque estos son los efectos, pero no explica la ley, ¿ya? La acción de la vasodilatación ante el estímulo mecánico, no, porque el estímulo es térmico. Y la remoción de catabolitos de la zona tratada por termoterapia tampoco es un efecto, también es una consecuencia, El organismo humano disipa el calor en mayor medida, no es la única, pero en mayor medida a través de eliminación de catabolitos, disminución a esta de la que es toda buena, aumento del flujo sanguíneo, ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Súper. La siguiente temperatura aplicada en fisioterapia produce efectos concordantes con el tercer peldaño de la ley de Ricker. ¿Se acuerdan? El tercer peldaño era la vasodilatación paralítica. ¿Y con qué temperatura, digamos? Con la máxima temperatura que puede soportar la piel, ¿cierto? Obviamente, si 60, 52 nos quemamos, así que no es el tercer peldaño, es quemadura. Y 35 no alcanza, ¿ya? De los siguientes casos, uno de ellos es una contraindicación para aplicar el calor, para la aplicación de calor local. Lumbalgia crónica de 15, dolor isquémico y muy bien, velocidad de
sedimentación sanguínea alta. ¿Qué significa una velocidad de sedimentación alta? Problemas de coagulación, ¿cierto? Inflamación. El calor en el tanque de hidroterapia tiene una efectividad física entregada por la energía cinética. ¿En qué forma se entrega el calor en el tanque de hidroterapia? O dicen por conducción. Muy bien. Esa está regalada. La dosis del Schliff-Fake es un método convencional de dosificación de terapia por ondas cortas que usa la termosensibilidad. ¿Cuál es la alternativa de la dosis terapéutica que hemos visto? Dosis 3, calor intenso, soportable, peldaño 3, no. Dosis 2, calor liminal, peldaño 1 y 2. Dosis 1, calor liminal, peldaño, la dosis 2 no es calor liminal, para empezar. Dosis 2, dosis, ahí está. Dosis 3, supraliminal, peldaño 2. ¿Ya? Ahí te contestaron. Excelente. Y en general, ¿cómo estaban los...? Ay, si hago esto, a ver, ¿qué? No quiero. Cancelar. Ya no sé cómo sacar las notas, no sé dónde está la... ¿Vieron sus notas a todo esto? Tengo que mostrar los resultados de los estudiantes. ¿Dónde está el resultado? Ah, 1 por 1, no, qué mal. Estadísticas del examen, eso es lo que estaba viendo recién. Moderar este examen, ya no sé cómo se hace, la verdad. Permisos te dan. Ya. Ah, y evaluación. ¿Hay alguna que diga notas? Calificaciones. Ya. Ah, ahí están las notas. No sé, acciones. Importar, exportar, ver. Verificación. Ya. No sé si ustedes tienen acceso a ver sus notas. Si quieren verlas ahí tan rápidamente. Listo. Ya, vamos, porque hoy día tenemos hasta las 11 nomás. O sea, hoy día vamos a hacer esto y solamente vamos a hacer, esperando que hayan podido revisar algo de onda corta, vamos a hablar sobre justamente eso, la onda corta, como onda electromagnética, ¿cierto? Dentro de las radiofrecuencias. Profesor, pregunta, ¿por qué la onda corta? ¿Por qué la onda corta y cómo la onda corta puede producir efectos biológicos? Si hay alguna pregunta, aprovechen de hacerla en el chat. Yo tengo todas las respuestas correctas y saqué 18 puntos. ¿Ah? Ya, ahí lo voy a revisar, no sé qué pasó. Profesor Quinteros, ¿me escucha? Sí, dígame. Ya. Onda corta. Ya. ¿Cómo es posible que una onda electromagnética pueda producir cambios biológicos? ¿Y por qué si estoy al lado de una radio me podría producir lo mismo? ¿Me podría calefaccionar al lado de una radio? Bueno, dijimos que los instrumentales tienen diversas formas de producir, en este caso específico, la onda electromagnética o un campo electromagnético o campo electrostático. Específicamente, entonces se construyen estos instrumentos que tienen una particularidad, que están en un rango de energía. Y este rango de energía tiene que ver con la frecuencia, en este caso, la frecuencia oscilante,
que significa la onda sinusoidal, que oscila, ¿no es cierto?, a razón de 27,12 millones de ciclos por segundo. Y eso produce un campo electrostático que es concordante con una onda corta. Y eso efectivamente es de 11 metros. Eso efectivamente va a producir efectos Joule. No así el otro dispositivo que me dice usted, una radio cualquiera, tiene su banda, su frecuencia y lógicamente que sintoniza con el circuito. En el caso de nosotros vamos a sintonizar con esta 27,12 MHz y voy a producir entonces efecto Yao. En el caso específico de la radio, específicamente el aparato oscila con la frecuencia y la longitud de onda que le transmite, ¿no es cierto?, la transmisión de la banda de origen, o sea, la radio específicamente. Entonces yo tengo un dispositivo, que sería la radio, que sintoniza con esa frecuencia y produce el fenómeno de sonido a través de la conversión de la energía electromagnética a sonido, que es el caso de los parlantes, ¿no es cierto? Yo lo escucho, la vibración mecánica, y tengo ahí la audición, lo que yo quiero escuchar. Entonces, lógicamente que yo tengo que tener un dispositivo para tener esta oscilación. Darson Ball y Marconi fueron los padres de la radiotelefonía y de la transmisión. Los primeros operarios que trabajaron en esos experimentos con condensadores y bobinas gigantescas, circuito oscilante, empezaron a tener problemas de salud, dolores de cabeza, algunos tuvieron que abandonar la pega por justamente eso, y era efectivamente porque estaban sometidos a campos, aparentemente campos que no producían problemas, pero sí a ellos sí le producía problemas. Entonces, hoy día no se sabe realmente, porque estamos contaminados con cantidad de radiación electromagnética producidas por las diferentes transmisiones en el espacio. Pero no, efectivamente, es lo que se ha comprobado, y eso está bastante estudiado, y hay una permanente vigilancia de que si realmente, de alguna forma u otra, esto produce efectos no térmicos y que se considerarían como efectos biológicos o atérmicos. Eso está por decirse. Nosotros estamos todos irradiados, yo estoy aquí al lado de un módem, y seguramente estoy recibiendo esas radiaciones electromagnéticas, pero que no tienen, según la tecnología y lo que se sabe hasta el momento, mayor implicancia en mi salud. Una cosa que ¿Cuáles son los dos modos de aplicación de la onda corta? Entonces serían a campo electrostático y a campo electromagnético. Sería a campo electromagnético por la bobina, ¿no es cierto?, de inducción. ¿Qué es una bobina, profesor? La bobina es un enrollado, como un resorte, ¿no es cierto?, que está enrollado en una espiral que se llama solenoide también. Tiene el nombre de dispositivo bobina o solenoide, o bobina de inducción, que el paso de la corriente produce alrededor un campo electromagnético. ¿Y qué afecta ese campo electromagnético? ¿Cómo afecta al cuerpo ese campo electromagnético? Bueno, el caso específico de lo que va a producir la banda de 11 metros va a producir calor. Generalmente tiene mayor afinidad con los dipolos, o sea, en este caso específico el agua. Por eso los tejidos más irrigados se calientan con más facilidad. Lo mismo ocurre con las transmisiones de microondas, las microondas que nosotros tenemos en nuestro hogar, o que ustedes ocupan cuando van al casino y calientan su alimento, a través de ese mecanismo de la oscilación de los dipolos. Los dipolos que están cargados, se entiende una molécula con iones que están cargados positiva y negativamente al mismo tiempo, o H, con el H, ¿no es cierto?, de hidrógeno positivo, se convierten en verdaderos gimnastas que hacen salto mortal atrás y hacia adelante, y esa oscilación, ese movimiento se transforma en una resistencia para el paso de la conducción de electrones. Entonces genera el fenómeno llamado resistencia, que se transforma en el efecto Joule, que acaba usted de preguntar y describir. El efecto Joule, ¿no es cierto?, la transformación de esa energía eléctrica resistiva en agitación
iónica y calor. Ley de Joule. O sea, usted me dice que la onda corta tiene un modo inductivo, ¿ya? Que genera un campo electromagnético. La bobina. Que a través de una bobina produce un efecto en el cuerpo de rotación dipolar. Entiendo perfectamente, profesor. Pero me imagino que debe haber otro modo de aplicación, no solo el modo inductivo. Bueno, está el modo capacitivo, que es el campo electrostático. Ese campo electrostático también genera, si nosotros colocamos una lamparita, lo percibimos solamente nosotros como sensación de calor, pero si colocamos un probador, un tubo fluorescente alrededor de este campo, vamos a ver que este se enciende, o sea que afecta las moléculas del tubito y los iones que están ahí, generalmente pintura de sodio que se transforma en fluorescencia por este campo y se produce la luz de la fluorescencia. Yo quisiera, antes de continuar, decir que en los materiales de apoyo para la onda corta hay dos videos. Uno de la aplicación, ¿no es cierto?, que está, según mi entender, bastante explícito y bastante cercano, se fue confeccionado con la idea de que no teníamos la máquina presencial. Pero ahí se muestran incluso el tubo, el probador que se acerca y está encendido. Hay un video de eso que dice aplicación de onda corta. Está con todos los pasos de la máquina que nosotros tenemos, y ahí aparece el famoso probador eso. Y también hay un material de apoyo para esta clase, que era describir el circuito, los diodos, el papel del diodo y el triode en la producción de esta onda corta a campo electrostático. Entonces el campo electrostático es justamente aquel que provee también, a través del fenómeno, ¿no es cierto?, de electrostático, de carga y recarga de los condensadores, así se llaman los positivos. El otro era la bobina, este es el condensador, o capacitor también conocido, que produce este campo electrostático. Eso. Perfecto. O sea, resumiendo, usted me está diciendo que tenemos el método inductivo que ya definimos y además tenemos este método capacitivo que genera un campo electrostático a través de condensadores. Y esos condensadores o capacitores, y esos condensadores o capacitores lo que generan esta traslación iónica que genera la energía cinética y calor dentro del cuerpo. Eso lo entiendo yo. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la ilustración. Entonces, ¿cómo se aplica esto, profesor? O sea, yo pongo la bobina en una cosa, un tarro, me imagino. Un tambor. Este tambor está, ¿no es cierto?, dentro de él hay una bobina y el tambor provee bajo la bobina, no alrededor de la bobina, bajo la bobina, o sea, en el cuerpo del tambor, en la base del tambor abajo, produce este campo electromagnético a través de un tipo de corriente que se llaman corrientes inducidas o corrientes parásitas también, como sea en física. No voy a meter en la explicación para que lo entiendan, pero son unas corrientes que se trasladan horizontalmente en forma de un remolino o un torbellino, ¿cierto? Que es lo que se llaman corrientes de Eddy, que están aplicadas en muchas cosas de nuestra tecnología actual. Frenos eléctricos, radiografías metálicas, etc. Pero aquí en el caso específico se provee a través de este remolino o torbellino también llamado corrientes de Eddy, una distribución de esto a través del campo que está siendo aplicado bajo el tambor. En este caso va a ser el segmento que voy a someter a esta cosa. Lo que le da un sentido de calor en forma no tan profunda, pero a través también, como decía, la afinidad con los dipolos, a través de los conductores, que son, en este caso, nuestros propios segmentos. Y en el caso del método capacitivo, profesor, ¿cómo va? ¿Es un condensador, dos condensadores, 80 condensadores? ¿Cuánto uno tiene que ocupar? Bueno, como vieron si ven el video del práctico, ven dos placas de condensador
en cada una de ellas se sucede esta recarga y descarga de 27 millones de oscilaciones por segundo, ¿ya? Megahertz. Y a través de la oscilación se produce este campo. Entonces los dos electrodos tienen su campo, que oscila. Entonces uno se coloca ese electrodo en un segmento y el otro lo coloca en el segmento que yo quiero desplazar a través de que se produzca ahí unas líneas de campo electrostático, que son como líneas paralelas, longitudinales paralelas a la acción del campo, del electrodo. O sea, yo tendría, ¿cómo va el cuerpo? ¿Cómo va el segmento del cuerpo? Para no decir la presa. ¿Cómo iría dentro de estos condensadores? Bueno, en la física se describe la opción de que todo material que está entre dos placas de condensador se conoce con el nombre de dieléctrico. El dieléctrico entonces sería nuestro propio cuerpo. Entonces, ese campo va a alterar y va a producir una oscilación con su energía en todos nuestros iones, en todos nuestros tejidos, según sea la calidad electrolítica de ese tejido. Por ejemplo, notoriamente el tendón es menos conductor que el músculo. Y la grasa, gracias a su componente electrolítico, acuérdense, ¿no es cierto?, los camellos guardan agüita ahí, en la grasita, esa grasita está llena de sales minerales, por lo tanto, para el campo electrostático es una dificultad, porque va a ofrecer una buena resistencia eléctrica y va entonces a perderse mucho a través de la grasa. O sea, mientras más gordito, yo preferiría el campo de inductivo antes que el campo electrostático. Entonces, hay una diapo que describe bien eso, ¿cierto? Y dice que nosotros levantamos mucho calor cuando el tejido graso está como dieléctrico. Recordar que en esa condición lo ideal también es la técnica, cómo se aplica eso. ¿Me Sí. podría hablar algo en relación a eso, profesor? ¿Cuáles son las opciones cuáles son las técnicas de aplicación del método capacitivo? Bueno, la verdad que el método capacitivo tiene también en esta cosa que usted habla de aplicación, de técnica de aplicación, una ventaja y también esto es importante saberlo. Cuando nosotros ponemos en forma transversal y atravesamos, ¿no es cierto?, con esa técnica, atravesamos un segmento, es muy probable que esto se coloque como resistencias eléctricas, en serie. O sea, primero una barrera, después la otra, y en la medida que yo tenga esas barreras, voy a perder mucha energía calórica porque los tejidos van a actuar como resistencia eléctrica. Cada uno de ellos, piel, tejido subcutáneo, grasa, tejido colagénico, músculo. Y la verdad es que esa técnica es un poco superficial, y si yo quiero algo superficial, la podría usar, pero si yo quiero más en profundidad, lo lógico sería algo que estuviera en paralelo a las líneas de este campo, que sería la aplicación longitudinal, la técnica longitudinal, o sea, colocar los electrodos en el sentido de que las líneas recorran longitudinalmente los planos de clivaje del músculo o de la piel, ¿no es cierto? Las diferencias se marcan en forma longitudinal, así se llama eso. De modo que yo no me ponga como resistencia eléctrica ahí. Entonces, por eso dice la aplicación de campos en paralelo, más que en resistencia en serie. ¿Ok? ¿Aló? Perfecto. Se O me sea, fue la usted me pantalla, bro. dice, ahí, pero ¿la está viendo? ¿Está viendo eso? Veo blanco. O sea, usted me dice que si yo Eso. Por ahí estamos tengo mejor. un tejido entre los condensadores, esos serían los condensadores, ¿cierto? Y las líneas de fuerza Sí, del campo exactamente. electromagnético, Ahí, está. Ahí estoy en ahí, serie. Resistencia ahí en serie. están en serie, ¿cierto? Claro. Estoy O sea, actuando como si hiciéramos un suma a esto,
tendríamos aquí la piel, ¿cierto? Aquí tendríamos tejido subcutáneo, grasa, ¿cierto? Aquí tendríamos músculos y aquí tendríamos el hueso. Entonces, como las ondas entran de esta forma, la energía se va perdiendo a medida que va pasando por Diferentes resistencias. la resistencia. Y como usted, entiendo Exacto. que como usted señala, que la grasa pone alta resistencia, se calentaría mucho a niveles superficiales, no pudiendo entrar, ¿cierto?, a niveles más profundos. Ojo que cuando uno habla de resistencia en física y electricidad, se refiere a la caída electrolítica de ese tejido. O sea, en la grasa yo tengo muchas sales en disolución, tengo moléculas de agua. Recordar que así los camellos se pueden suplementar de agua en el desierto. Y por lo tanto la grasa, fuera de todos los problemas que puede traer, porque también la capa de grasa nos cubre, pero también tiene su lado negativo, que sería el sobrepeso, la obesidad y otra serie de patologías que conocemos. Bueno, entonces, este el caso sería el método transversal, ¿cierto, profesor? La es, técnica de claro, aplicación transversal. transversal. Yo pierdo mucha profundidad y gasto mucha energía en la parte superficial del tejido, como Perfecto. resistencia eléctrica o ómica también le llaman los físicos a eso. ¿Qué pasa si yo tengo acá el Y no, cuerpo y mis condensadores los tengo de esta forma? Significa, ¿cierto?, que las líneas de fuerza del campo electromagnético ahora se quedan en un mismo plano. exactamente, pero Solo, se hacen más superficiales, coplanar. esta sería la forma más superficial de hacer la aplicación de onda corta, ¿verdad? Exactamente. Y tienen que estar los electrones un poquito separados porque si están muy juntos también va a ser más superficial todavía porque va a condensar demasiada energía en la zona en que yo me acerco al electrodo y las placas, en este caso. ¿Y habría alguna técnica, profesor, donde yo pudiera hacer un poquito más profundo? Porque si no estaríamos por ahí con el guatero, ¿no? ¿Podría yo con este tremendo equipo hacer algo un poco más profundo? Sí, por ejemplo, todo esto, para mostrar un poquito más lo que son los equipos, sobre todo aprovechar los equipos, la técnica longitudinal es mucho más efectiva que la técnica de transversal o coplanar. ¿Se entiende ahí, cierto? Que un pie Sí, es se una te hace un pierna. poco, sí, está un poco de matosa, parece. O sea, no hay curva, hay un edema linfático, al parecer. Bueno, esa sería la forma longitudinal, ¿no es cierto? En la cual yo no tengo resistencia ómica en serie, sino que estoy en forma paralela, los tejidos se distribuyen a través de las líneas de campo, todos los planos de clivaje muscular, fascia, están en ese sentido. Recordar que ese es el sentido de las líneas musculares, por lo demás, ¿no es cierto? Longitudinal. Perfecto, Esa es perfecto. la No sé metodología. si queda claro las técnicas de... Y ahí estaba lo que aplicaba. Entonces, y de estas modalidades, profesor, ¿cómo se disponen los tejidos? Ahí están los tejidos, como digo, en forma longitudinal y están no ofreciendo una resistencia en serie. Entonces yo puedo distribuir a través del campo las líneas de clivaje, así le llaman, la separación entre un tejido de otro tejido, O sea, músculos, piel. ahora las ondas y las líneas de fuerza del campo caen en paralelo en relación a los tejidos, ¿cierto? Y Exactamente. ahora cada tejido va a depender de su propia capacitancia, la cantidad de absorción que tenga y la cantidad de producción que pueda hacer de calor en relación a las ondas, Y ¿verdad? la distribución tiene relación también con cómo se distribuyen los vasos en nuestro cuerpo, los vasos sanguíneos, que en el fondo es lo que quisiera yo, eh, estar más cerca de una mejor vasodilatación, un mejor recambio circulatorio,
se ve favorecida por este tipo de técnica. La verdad que eso también implica un poco de práctica y un poco de buenos equipos que permitan hacer ese tipo de cosas. Afortunadamente el equipo que tenemos abajo es bastante bueno y puede alcanzar una profundidad, uno puede calentar una extremidad en gran parte de ella, sí. Pero se necesita buena técnica. Y un poco de praxis, de experiencia, un poco de técnica y de haber visto muchas cosas. Por eso que hoy día, para no dificultar, y en este sentido de la tecnología de la comodidad, se usan los tambores. Entonces uno va a todas partes, ya no encuentra estos buenos equipos que permitían calentar bastante bien zonas que uno quisiera profundizar, no teniendo los problemas que tiene el hecho de encontrar tejido y superficies con angulación, superficies bastante difíciles de calentar en profundidad. Tobillo, por ejemplo, con los malleolos, que ofrecen una mayor posibilidad de calentamiento superficial más que profundo. O sea, yo, el tambor de la bobina, que ahí pues, estaría expresado de alguna forma, espero. Eso tiene que ponerlo pegado al cuerpo, ¿cierto? Para generar este campo, estas corrientes las Eddy. corrientes de Eddy, ¿cierto? Que son estas corrientes en remolino que genera el campo Un remolino. electromagnético en el paciente. Exactamente. En la diapo que está en clase, en la que presenté en el video, se puede ver cómo se distribuye este campo, la distribución del campo en forma de remolino. Es una aplicación cercana a lo que es la realidad. Eso es la bobina y está cayendo ese campo en forma perpendicular. Cuando uno se acerca a un campo electrostático, en general, incluso los cables que conducen hacia el condensador, si uno lleva un probador, se da cuenta que están transmitiendo. O sea, hay un campo bastante extenso alrededor de estos electrodos de capacitancia o condensadores. No así en el caso de la bobina, que solamente estaría activo el campo bajo el tambor. Perfecto. Por eso todos los equipos de esta alta frecuencia en los servicios producen a veces interferencias. Yo me recuerdo que en el hospital regional, en el servicio de medicina física, no podían usar otros aparatos de alta calibración como son los electromiógrafos porque el campo de la onda corta producía interferencias. En todo el sector donde estaban los equipos que estaban bastante alejados por lo demás, pero producían incluso lejanamente interferencias los campos de condensador. Entonces, estoy tratando de explicar. O sea, la onda corta puede ser a través del método capacitivo o método inductivo. El capacitivo, ¿cierto? A través de los condensadores, genero un campo electrostático y lo cual genera esta traslación iónica. Aquí al medio le vamos a poner energía cinética, calor. Porque el campo electromagnético lo que genera es la rotación dipolar, lo que genera, ¿cierto? En mayor grado que lo que corresponde a la agitación solamente de los iones, que es lo que ocurre Claro. con los iones que son dipolos. Eso podría ser una especie de resumen, ¿cierto? O sea, el campo capacitivo, Exacto. condensador, y ahí el campo capacitivo, si pudiéramos ampliarlo, es las técnicas que usted menciona, que son la técnica de aplicación transversal, coplanar y Y longitudinal. longitudinal, que sería la más efectiva para los casos de profundidad. El campo electrostático tiene sus dificultades en que generalmente lo que son las superficies que son anguladas producen mayor resistencia
y por lo tanto se condensa ahí, valga la redundancia con la palabra condensadores, efectivamente es así, se condensa mayor energía en las zonas de angulación, se descargan por ahí los campos electrostáticos. Por eso que es importante el saber que yo, cuando estoy haciendo estas aplicaciones, no debería interferir y cortar el campo en una zona muy pequeña, como puede ser un dedo, un roce, con un campo resistido, o sea, con un elemento conductor, que pudiese producir accidentes de descarga y quemadura eventualmente. Por eso que no deben usar ni meter objetos metálicos en la zona que corresponde al campo electrostático. Profesor, entonces podríamos hablar, ¿cuáles son los parámetros físicos de que yo voy a trabajar cuando aplico onda corta? O sea, me imagino que yo tengo una frecuencia portadora. Esta Con, frecuencia base con, o portadora, concepto que lo vamos a aprender, que lo vamos a ver durante todo el año, de hecho. Frecuencia portadora. ¿Cuánto es la frecuencia portadora de la onda corta, profesor? 27,12 millones de ciclos por segundo, o sea, 27,12 Megahertz. megahertz. O sea, Son y eso me millones de imagino ciclos que por como es una onda electromagnética, está asociado a una longitud de onda, ¿cierto? exactamente. Va a la longitud de onda y eso se llamaría, ¿no es cierto? Tiene una letra, epsilon, parece que no es una H. Está marcado. Frecuencia, eso, longitud de onda. Va. Fase también. ¿Qué pasó? Se le Ahí sí. borró la. Longitud de onda. Ya, ahí sí. ¿Cómo nosotros cuantificamos la cantidad de calor que genero o en qué magnitud se entrega la energía cuando hablamos de onda corta, profesor? La verdad las cosas que, y eso está bien explicado en la clase también, la próxima de onda corta, que ya está en la red, o sea, por lo menos yo en mi canal de YouTube está eso, Todo un al youtuber, aplicar, ¿eh? Todo un youtuber. con YouTube era ahí. Pero prontamente un Está, influencer, prontamente un influencer. no soy tan pretencioso, profesor, estoy ahí humildemente en esta trinchera tratando de ayudar a mis colegas en formación, y a los no tan en formación también. Bueno, lo importante es hablar, ¿no es cierto?, de la onda que va a transmitir esto y cómo se puede medir. Y esto se mide a través de la energía la cantidad de energía que voy a propiciar. Y eso se conoce con el nombre de potencia, ¿no es cierto? Potencia. Y eso se Y mide en... generalmente se mide en watts. Perfecto, profesor. Entonces, estas máquinas me van propiciando la cantidad de energía, la cantidad de trabajo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Es como los centímetros cúbicos de un vehículo. A mayor centímetros cúbicos, más potencia, más grande el motor, ¿no es cierto? Yo tengo un motor de un auto chico, City Car, de 1000 centímetros cúbicos, pero también tengo otro, ¿no es cierto? Un Jeep o un Station con mucha más cilindrada, ¿no es cierto? Y que va a producir mayor cantidad de potencia y mayor cantidad de energía para poder hacer un trabajo determinado. Entonces esto se mide en potencia. En las Profesor, máquinas, ah, en la dale. máquina que mostrábamos y que tenemos en nuestro laboratorio, nosotros tenemos una máquina que tiene hasta 1000 watts. O sea que puedo producir una enorme cantidad de energía para las dosis que yo requiera. Recuerde que la dosis va a estar de acuerdo también con esta cosa subjetiva de que yo siento eh, a través de la percepción de calor si hay mayor o menor energía. Pero profesor, usted había señalado en algún momento en la clase, en una de las charlas anteriores, que los termorreceptores están a nivel superficial y se supone que la onda corta entra a nivel más profundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo Claro, medimos eso? Ahora el a termómetro no ver, nos serviría.
¿O sí? No serviría porque eso es superficial solamente. A menos que metamos el de aguja para esto. No es la Claro, idea, ¿cierto? con un sensor dentro de nuestro cuerpo para saber cuánto es la cantidad de potencia. Algunos dicen, si uno tuviera una tabla relativa de la resistencia de cada uno de nosotros eléctrica, a lo mejor yo podría matemáticamente, con la potencia que tengo, sacar la cantidad de resistencia y de ahí ir a la ley del efecto Joule, ¿no es cierto? Para saber a lo mejor la cantidad de calor matemáticamente. Pero bueno, en términos prácticos, lo que yo entiendo como sobrecalentamiento o mayor cantidad de calor generado por las diferentes potencias, porque esto va a depender de la calidad electrolítica de cada individuo. Cada individuo que está ahí tiene su propia calidad, tiene su propia cantidad de aguas, tiene sus propias ionizaciones, por lo tanto va eso a producir una personal y subjetiva relación de calor con respecto a los campos. Bueno, pero en términos sencillos, el sobrecalentamiento se conoce con el nombre de vasodilatación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, son los sensores de presión lo que indirectamente me informan a mí del sobrecalentamiento interno. Cuando yo tengo un sobrecalentamiento, tengo una gran vasodilatación y por lo tanto estoy regulando el control de eso a través de la vasomotricidad. Y eso es un mecanismo autonómico. Y es lo que veíamos como la ley de Ricker, ¿no es cierto? Manejada por un mecanismo neurovegetativo. Quiere decir que el sobrecalentamiento va a ser informado como un aumento de presión. Por eso que los pacientes que de repente empiezan a decir, no siento ninguna sensación de calor, pero esto es como que se me está hinchando el segmento, como que siento que es una cosa pesada. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, lo que está haciendo usted es aumentar tremendamente la vasodilatación para poder disipar ese calor interno, y esto está subjetivizado a través de esta percepción de presión, ¿no es cierto? Que es lo que definimos como parálisis de los vasoconstrictores. O sea, el sistema simpático deja de funcionar y tengo yo un aumento tremendo de presión sanguínea y yo me puedo estar quemando internamente. Eso, ojo con eso, porque como digo, la sensación de calor no es la interna, entonces los daños son tremendamente grandes. A mí me ha tocado ser fiscal 2 veces a través de mi historia profesional, uno en un servicio que me tocó ser testigo de eso, y otro a través de una demanda que se le hizo a un colega por ¿Como Carmen quemadura. Gloria? ¿Como la doctora Polo? Es así más o menos, caso cerrado. Oiga, bueno, por hoy estamos con esta parte. Esto nos interesa un poco, exacto, como dice María Antonia, la percepción del paciente. Por Del eso aquí conocimiento del aplica kinesiólogo. la dosis de Schliff-Frage, que también aquí también aplica, aquí aplica solamente la posibilidad de dosificación. O sea, si usted conoce bien la técnica que está realizando y la potencia la tiene súper clara, porque uno la calcula, uno la configura, entonces se hace mucho más fácil y minimiza los riesgos, por supuesto. Creo que por hoy, en cuanto a Profesor, la parte, sí. profesor, no solamente tiene que ver con la percepción del paciente, el kinesiólogo tiene que tener un conocimiento de qué significa la vasodilatación y qué significa esta cosa de la ley de Ricker, en el sentido de que cuando yo sobrecaliento un tejido y hay una vasodilatación, la presión es la que me indica la varorecepción, varopercepción, la que me indica a mí efectivamente que estoy frente a un fenómeno neurovegetativo de sobrecalentamiento de la zona, aumento de calor interno. ¿Ok? O sea, el conocimiento del kinesiólogo es saber que los vasos se regulan a través de la vasomotricidad autonómica. Es decir, vasodilatación, vasoconstricción, efecto simpático, parasimpático. Ya. Quisiera dejar eso, no una cosa así como que queda en el aire. Hay conocimiento detrás de eso. Exacto. Y por eso que, efectivamente, como dice usted,
Cuando yo tengo pacientes que no me interpretan bien la cosa, yo evito colocar este tipo de cosas. Niños, ancianos y personas con problemas cognitivos. ¿Cómo mido presión periférica o sería la central? Presión. No, hay dos cosas. La presión periférica se manifiesta a través de esta sensación y lógicamente que cuando hay sobrecalentamiento, el termostato eléctrico, o sea, perdón, el termostato, valga, estoy pensando en la máquina, el termostato biológico es el que me va a indicar que hay sobrecalentamiento y voy a tener otro fenómeno, voy a empezar a transpirar, ¿no es cierto? Voy a sentir una sensación de desagrado en este caso. Entonces, la periférica se combate con los mecanismos periféricos normales, vasodilatación, sudor, ¿no es cierto? Pero cuando ya la cosa va al centro, porque lógicamente que va a informar, el cerebro se da cuenta rápidamente de estos mecanismos de control autonómico de que hay un lugar que te está sobrecalentando sangre. Entonces va a tener todos los otros mecanismos acentuados. Y finalmente el dolor, que es la sensación de huida y de protección del cuerpo. Eso. Ya, Máster, estamos entonces, ahora me paso a otra reunión, estaba antes en otra, hoy ahora esta clase, ahora seguimos yo sigo hasta las 7 de la tarde, así que un Yo abrazo sigo con grande otro para rato. todos, espero que haya quedado un Sí, poquito más claro la parte por conceptual favor, de onda corta que nos interesaba mucho. quiero que vean los videos estos que están, porque vi solamente el de onda corta está bien visitado, pero los otros dos, el de apoyo a esta clase y el de aplicación también, que son dos videos de apoyo. El de aplicación, ya que traté de suplir ahí lo que no íbamos en práctico, está bastante concordante con las preguntas que han hecho ustedes en esta clase. Exacto, así que los invitamos a revisar el material que ya está disponible, esta onda corta, la próxima semana ya vamos a adentrarnos más en la onda corta pulsada, así que El nombre de eso. mi canal es Igna Kin. Igna y aparte Kin. Muy bien. Hay videos de olor, hay videos de reparación tisular, etc. Ok. Ya, Máster, ya alumnos, un gusto tenerlos hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buena tarde, buen día. Chao, chao. Chao.